uno trata a algunos pacientes, siempre tiene que sospechar de estas enfermedades, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno trata gente mayor, abuelitos, ¿no? De 60 años para arriba, uno tiene que sospechar de patologías malignas también. Entonces, lo que vamos a conocer en esta clase es un poquito de esas patologías que, si bien es cierto, le han tocado a ustedes en otros cursos como gastro, ¿no? Pero que algunas de ellas tienen una necesidad de tratamiento quirúrgico. Uno de los hallazgos que uno puede tener cuando explora, digamos, a un paciente que tiene, lo que les decía, dolor, náuseas, vómitos, etc., uno le hace la ecografía y a veces no encuentra cálculos, sino más bien encuentra otras lesiones parecidas, en este caso, por ejemplo, un pólipo vesicular. Un pólipo vesicular, en realidad, como ven ustedes acá, es una tumoración benigna, en realidad, pero que con el tiempo puede fácilmente malignizar. Por eso es que su diagnóstico es importante y su seguimiento aún más, ¿no? Como vemos acá, bueno, los pólipos van a ser proyecciones de la mucosa, igual como salen pólipos en la piel, pólipos en el colon, etc. También en la vesícula pueden salir y se van a deber a proyecciones de algunos depósitos, como depósitos de grasa, procesos inflamatorios, o incluso, como les digo, a veces van a ser el primer paso hacia neoplasias de vesícula. ¿Cuáles son los factores, lo que les dije al inicio, ¿no? ¿En qué pacientes debemos sospechar de pólipos? En estos que tienen un factor aumentado de presencia de pólipos, ¿no? Como son personas mayores de 50 años, los pacientes que tienen colelitiasis, ¿se acuerdan cuando hablamos los cálculos grandes? Esos tienen esa predisposición a digamos, estar estimulando a la mucosa de la pared de la vesícula y generar a veces procesos como los pólipos o a veces incluso procesos como el cáncer de vesícula. La colangitis esclerosante primaria, el síndrome, ¿cómo van a ser las características de un pólipo? Pues, digamos, en los que debemos asustarnos más son en los pólipos que tienen más de 1 centímetro de tamaño. O sea, más tamaño, más riesgo de hacer cáncer, ¿no? También cuando son sésiles, o sea, ustedes se acuerdan que los pólipos normalmente tienen como una patita, digamos, que los une, ¿no es cierto? Y hay unos que son muy móviles, incluso uno cuando han visto en gastro, cuando ven pólipos en el colon, algunos de los pólipos incluso son fácilmente resecables por endoscopía porque tienen una base delgadita, ¿no? Como una pelotita fijada por una pequeña base, ¿no? Esos son pólipos móviles. Pero en el caso de los pólipos de vesícula, cuando estos son sésiles, cuando están sentados, digamos, y no tienen esa base delgadita, uno tiene que pensar o sospechar aún más de malignidad. Igualmente, es mejor tener varios pólipos pequeñitos porque eso nos indica, digamos, depósitos de colesterol y otras, a que tener un solo pólipo, ¿ya? Entonces eso también tiene más potencial maligno, y cuando el intervalo de crecimiento es mayor, o sea, y de hecho ahorita vamos a ver de que los pólipos hay que hacerles seguimientos, a veces cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del tamaño. Entonces, cuando el crecimiento es muy rápido de un control para otro, igual uno debe sospechar de malignización. ¿Ah? ¿Qué tipos de pólipos hay? Pues va a haber 2 tipos, los pólipos no neoplásicos y los pólipos neoplásicos. Lo malo es que es difícil diagnosticarlos, digamos, por ecografía o por resonancia o por tomografía, cuáles son malignos y cuáles son no malignos. Por eso es que, por lo general, lo que se hace pues, es operar, porque uno ya delimita qué tipo de pólipo es cuando ya ha hecho pues, el examen de patología. Sin embargo, una vez que uno ha hecho el examen de patología, los pólipos se van a dar en 2 grupos, los no neoplásicos y los neoplásicos. Entonces, los no neoplásicos, por lo general, son depósitos de colesterol, pueden ser adenomiomas, a veces hay pólipos inflamatorios y otros tipos. En cambio, los neoplásicos van a ver los adenomas y de ahí ya pasan los adenocarcinomas, que son ya pues lesiones malignas, propiamente dichas, digamos, asociados a otros tipos como carcinoma de células escamosas, cistoadenomas mucinosos, etc., ¿no? Entonces, como ven ustedes, en realidad va a ser difícil decir cuál es bueno, cuál es malo, hasta que uno extirpa la vesícula y manda a patología. Los pólipos vesiculares por lo general son asintomáticos y cuando se diagnostican, por lo general se hacen de una forma, pues, digamos,
un hallazgo casual, ¿no? De un paciente que viene por una patología, como cualquier patología de la vesícula biliar, como les decía, dolor, náuseas, vómitos, etc. Y uno le hace la ecografía y lo que encuentra es otro tipo de lesión, en este caso un pólipo vesicular. ¿Cómo vamos a diferenciar? ¿Se acuerdan cuando mostramos la imagen de la ecografía de una litiasis vesicular? Uno veía unas lesiones redondeadas, pero con sombra acústica posterior, ¿se acuerdan? Siempre las piedritas dejan una sombra hacia atrás. Ya sea en la litiasis o en la colecistitis, que es una complicación, uno va a poder ver las lesiones con sombra acústica posterior. En cambio, en los pólipos, uno ve las pelotitas, todo, pero sin sombra. Entonces, uno al toque, cuando chequeas la imagen de la ecografía y ves así los redonditos, pero sin sombra, uno tiene que sospechar de pólipos vesiculares. ¿Cómo se presentan? Generalmente asintomáticos, sin embargo algunos se van a dar, como les decía, con todos los signos y síntomas, tal y como sucede en otras patologías, ¿no? Litiasis, etc. Por eso es de que su hallazgo es casual, porque uno, cuando viene el paciente, sospecha más de litiasis que de pólipo, en realidad, ¿no? Entonces uno encuentra, y lo que puede hacer pues es un cólico biliar, a veces puede haber ictericia, náuseas, vómitos, exactamente igualito, ni más ni menos. ¿Cómo se diagnostica? Con ecografía, con ultrasonido endoscópico, ¿no? Por tomografía o por resonancia magnética, ¿no? Pero no se olviden aquellas lesiones que no dan sombra acústica posterior por ecografía, van a evidenciar pólipos vesiculares. Lo que les decía, ¿no? La imagen de la vesícula, pero se acuerdan que en la litiasis acá tenías una sombra negra hacia atrás. En este caso no hay ninguna sombra, entonces fácilmente darse cuenta de que eso es un pólipo vesicular. ¿Qué es lo importante? Ya que sabemos que los pólipos son tumoraciones benignas, es cierto, pero que con el tiempo se pueden malignizar. No es de que todos los pólipos se van a malignizar, pero existe un potencial de malignización de acuerdo a esos valores que les dije al inicio. Que el pólipo sea grande, que el pólipo sea sésil, no móvil, que sea único, que sea de más de 1 centímetro, etc. Todas esas características hacen pensar más en un pólipo maligno. Entonces, por eso es importante hacer esto que dice acá, ¿no? Hacer un seguimiento, ¿no? Entonces hay algunas corrientes dicen que hay un manejo conservador de con vigilancia periódica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, los pólipos menores de 10 milímetros deben de realizarse ecografía de control cada 3 a 6 meses. Eso es lo que dice, por un mínimo de 2 años. Si no hay intervalos de crecimiento, o sea, si el pólipo sigue del mismo tamaño y no crece, pues uno puede dejarlo ahí y decir ya no pasa nada, es benigno, digamos, ¿no? En cambio, los pólipos que son mayores a 10 milímetros, incluso los protocolos están bajando y dicen ahora que los pólipos mayores a 6 milímetros requieren cirugía. Entonces, dentro de la cirugía va a haber igual, como en cualquier patología de la vesícula, la cirugía puede ser abierta o puede ser cirugía laparoscópica. Sin embargo, algunas limitaciones respecto a la cirugía laparoscópica es que el pólipo sea más grande de lo normal. Esos pólipos que son centímetro y medio a 2 centímetros para arriba, esos necesitan cirugía abierta. ¿Y por qué? Porque se acuerdan ustedes que los que han entrado, y creo que todos ya han entrado a una cirugía vesicular, cuando hacemos la laparoscopía, quitamos los trócares, todo, ¿no es cierto? Y agarramos la vesícula para traccionarla para un lado o para otro lado, ¿verdad? Y cuando traccionamos, un ratito agarro por un costadito, lo levanto, luego agarro al otro lado, lo levanto, según me voy acomodando poco a poco, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros manipulamos la vesícula, o sea, cuando yo le estoy agarrando con ese grasper, puedo sin darme cuenta estar destruyendo el pólipo por dentro, o sea, el pólipo que está por dentro de la vesícula, lo voy agarrando y lo que estoy manipulando de un lado para otro lado, para otro lado, lo puedo destrozar. Y un pedacito de ese pólipo podría pasar hacia el cístico y después hacia la vía biliar. Y si yo tengo la mala suerte de que ese pólipo sea maligno, lo que estoy haciendo es diseminar algo que es bien localizado y mandarlo a la vía biliar. Por eso es de que se prefiere en pólipos grandes en los cuales la sospecha es alta de que ya malignizó, obviamente de la mano ahí van a ir estudios de marcadores tumorales, etc. Entonces en ese caso es mejor hacer cirugía abierta, porque en cirugía abierta la manipulación es más precisa, digamos, ¿no? Uno agarra rápidamente, lo que hay que hacer es ubicar primero el conducto cístico, ponerle una pinza, digamos, para cerrar el conducto,
Y ahí con eso, por más que lo manipulemos hacia arriba, no va a haber problema porque ya no va a pasar hacia la vía biliar, ¿no? Entonces, la cirugía va a depender del tamaño. ¿En qué pacientes también hay que hacer? ¿Se acuerdan acá arriba que había que hacer un seguimiento cada 3 a 6 meses y si no había cambios podíamos hacerlo durante 2 años? Pero en los pacientes en los cuales sí hay ese crecimiento, o sea, digamos, ahora en mayo medía 3 milímetros y ahora en julio ya está en 10 milímetros, eso no es normal, o sea, es un crecimiento acelerado, un crecimiento desproporcionado con el tiempo. Entonces, en ese caso lo que se requiere es cirugía también, ¿no? Pacientes con colelitiasis, con pólipos vesiculares, con engrosamiento de la pared de la vesícula, también nos hacen llamar la atención para cirugía, ¿no? Entonces, sin embargo, si bien es cierto, esto dicen los protocolos, últimamente existe la tendencia, digamos, a que no se respete ni siquiera esta cuestión de pólipos menores de 10 milímetros o más de 10 milímetros. Lo que se está haciendo últimamente es una tendencia a que la cirugía sea igual en todos, ¿no? ¿Y por qué? Porque, no sé, justo ayer con los que han rotado hemos visto una paciente que tenía un cáncer de páncreas, ¿no? Un cáncer de la vía biliar. Y esa paciente, después cuando hablamos con ella, tenía una historia de enfermedad de apenas 2 a 3 meses máximo. ¿Qué significa eso? Que lamentablemente los cánceres de vía biliar, de vesícula, de páncreas, lamentablemente son cánceres que se diagnostican por lo general cuando ya están avanzados, cuando ya no hay mucho que hacer, cuando solamente el tratamiento es paliativo y uno ya, pues, como darle calidad de vida, ¿no? Y como esta lesión está íntimamente relacionada con cáncer de vesícula, la tendencia última es de que pólipo que se diagnostica, pólipo que se opera, ¿no? Yo pienso, a ustedes, ¿qué les parece? O sea, no sé, si a ti te diagnostican pólipo hoy día, vas a esperar así el riesgo de que tal vez de acá a 6 meses crezca o no crezca. Existe digamos, esa lucha, digamos, esa discusión que existe en los congresos, ¿no? De qué hacer en caso de pólipos. Entonces, si bien es cierto, ustedes van a encontrar el resumen en los libros de los pólipos que son menores de 6 milímetros o menores de 10 milímetros, necesitan seguimiento y todo eso, y solamente se operan los grandes, los que tienen factores de riesgo, ¿no? Si eso van a encontrar en los libros, pero la tendencia actual en cirugía es que pólipo que se diagnostica, pólipo que se opera. Y ese detalle es importante para ustedes porque cuando ustedes encuentren a un paciente que viene con su ecografía y dice pólipo vesicular, es un paciente que lo tienen que mandar de frente a cirugía. Ya no le estén esperando tiempo, como les digo, a pesar de que el protocolo dice que hay que hacer seguimientos, últimamente la tendencia es diagnosticar y operar el pólipo, ¿ya? Entonces, van a encontrar, como les digo, los protocolos, hacer seguimientos y todo eso, pero el concepto está cambiando últimamente. Perdónenme un momentito, por favor. Hola, buenas tardes. Así como hay quistes en el ovario, quistes no sé, en el cuello, tiroglosos, quistes en el sistema nervioso, igual, en la vía biliar también existen. Y en el caso del colédoco, tal vez sean los quistes más comunes, ¿no? Igual, los quistes de colédoco se operan justamente porque tienen una alta tendencia a hacer malignización. Esa es la razón principal. Si bien es cierto, un quiste es una dilatación del colédoco, como vamos a ver en una imagen, y esas dilataciones, ¿qué hacen? Generan éstasis de la bilis. Normalmente en el colédoco no debería estar amontonada la bilis, digamos, pero como se hace como una bolsa, esa bilis se queda más tiempo en lo normal y puede ser igual que en la vesícula. ¿Se acuerdan? Como en la vesícula hace éstasis la bilis puede generar con el tiempo que se formen cálculos, ¿no? Ahí se comienza a degradar, a hacer precipitaciones y se van formando arenita, barro y después de eso cálculos igual. Igual los quistes, como son como unas bolsitas, van a hacer de que la bilis esté más tiempo en lo normal, digamos, y se comience a precipitar, igual formarse cálculos, y eso genera el riesgo a que hagas coledocolitiasis para comenzar y también hagas otras complicaciones de la coledocolitiasis como colangitis, como pancreatitis, ¿no? Pero lo más importante es de que los quistes de colédoco también se pueden malignizar. Entonces, si bien es cierto, se operan por estas complicaciones, pero la razón más importante es que se operan porque, al igual que los pólipos vesiculares, los quistes de colédoco pueden malignizar fácilmente.
¿Cuál es la clínica? Pues facilito, igual que todas las patologías, ¿no? Sintomatología biliar, dolor, náuseas, vómitos, ictericia, todo exactamente igual, ni más ni menos, pero por ahí está nombrada una triada, que dice la triada del quiste de colédoco, que tiene que ver con dolor abdominal, ictericia y masa palpable. Obviamente esa masa palpable va a ser así tan palpable como diríamos cuando el quiste es gigante, pero cuando los quistes son pequeños obviamente no se van a poder palpar, y de hecho hay algunos tipos de quistes que ni siquiera están en el mismo colédoco a veces, sino que están proyectados a otras zonas en las cuales uno no va a palpar. Entonces, si bien es cierto, esta triada existe, pero no crean que siempre tiene que haber para sospechar el quiste del colédoco, ¿ya? Es igual que con la colangitis. ¿Se acuerdan que hablamos de dolor, ictericia y fiebre? Claro, te ayuda un montón, pero no esperen que en todos los casos de colangitis haya necesariamente esas tres, ¿no es cierto? Entonces, igual acá. Como ven ustedes, hay una clasificación que tiene que ver con la clasificación de los quistes de acuerdo a sus tipos. Entonces, como ven ustedes, acá hay 5 tipos. El tipo 1 es el más clásico, como ven ustedes acá, es una dilatación fusiforme como una perita, digamos, a nivel del mismo colédoco, ¿no? Eso es, digamos, la más común, el 80 o 90% de los casos. En el tipo 2 es un tipo como un divertículo, como una bolsita que tiene, con un cuellito, ¿no es cierto?, como ven ustedes acá, y que se proyecta hacia el duodeno, ¿no? Es un divertículo de colédoco que se proyecta hacia detrás del duodeno, digamos. En el tipo 3 es una dilatación igual, como ven ustedes, se acuerdan que había una porción que se iba por detrás del duodeno, la porción final, y cuando ese se prolapsa hacia el duodeno, a ese se va a llamar colédococele, ¿ya? Acuérdense de este nombrecito porque es un nombre que se suele repetir en algunos exámenes. ¿Cuál es el tipo 3? El colédococele, ¿ya? Es una proyección, como les decía, del colédoco que se prolapsa hacia el duodeno y uno encuentra el quiste metido hacia el duodeno. En el tipo 4 va a haber 2 tipos, el tipo A y tipo B, en el cual en el tipo A va a haber compromisos de la vía biliar intra y extrahepática, y en el tipo B es confinada solamente a la vía biliar extrahepática. Y en el tipo 5, que es otra enfermedad que es famosa, es la enfermedad de Caroli, son los quistes múltiples a nivel de las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Como uno cuando le hace la resonancia, van a ver que el hígado se ve como un racimo de uvas, así como pelotitas en todas las vías biliares intrahepáticas, ¿ya? Entonces, estos son la famosa clasificación de Todani, ¿ya? Clasificación Todani 1, Todani 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama la clasificación del quiste del colédoco? Clasificación de Todani. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Pues lo mejor, ¿se acuerdan que hablamos que lo mejor era con angioresonancia? Esa es la forma más ideal de diagnosticar patologías de la vía biliar, del colédoco, ¿no? Si eso ya hemos hablado acerca de las ventajas y desventajas de la ecografía, y en este caso de las ventajas de la colangioresonancia, ¿no? En este caso, cuando ustedes sospechan de quiste, pues la primera elección va a ser siempre colangioresonancia. Obviamente también se puede diagnosticar por ecografía, pero no necesariamente les va a ayudar. Se puede hacer CEPRE, ¿no?, por vía endoscópica, o se puede hacer con angio transvariante hepática a través de radiología intervencionista, ¿no? Esa es otra forma. Entonces, por ejemplo, esta imagen de colangioresonancia, ¿qué tipo será? ¿Se acuerdan? La más fácil, la más común, digamos, es una dilatación saccular de toda la vía biliar extrahepática del colédoco, es la tipo 1, ¿no? Fíjense esta, ¿no? Esta de acá, igualita a esta, ¿verdad? Tipo 1. Entonces, así se ven los quistes de colédoco. Entonces, ¿qué hay que hacer en el quiste de colédoco? Pues el tratamiento es la resección completa de todo el quiste. O sea, lo que hay que hacer es sacar todo el quiste. Pero ¿qué pasa en esta clase? En la 4 y normalmente en la 5. Que como ustedes ven, acá hay dilataciones múltiples asociadas a fibrosis hepática y múltiples en todo el hígado. Pues, ¿qué hacemos en ese caso? Pues en ese caso lo único que hay que hacer es trasplante. Entonces, si les preguntan cuál es el tipo de quiste que requiere trasplante hepático, el tipo 4 y en especial el tipo 5 que requieren
trasplante hepático. A diferencia de este tratamiento que vemos acá, que es el tratamiento para el quiste de colédoco, pero del tipo 1, que es el que está, y del tipo 2, que son, digamos, los que son del colédoco propiamente dicho, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Lo que hay que hacer es una resección completa del quiste de colédoco y además, asociado a ello, una colecistectomía, o sea, sacar no solamente el quiste del colédoco, sino también sacar la vesícula. Una vez, como has sacado todo el colédoco y lo has seccionado al colédoco, lo has retirado, el tratamiento va a ser a continuación una derivación biliodigestiva. Y como ya saben ustedes, hay dos tipos de derivaciones: la derivación colédoco-duodenal y una derivación hepato-duodenal en hidrolux, que es estas que ustedes ven acá. A veces uno junta el duodeno de frente acá al colédoco que ha sido seccionado, si es que el quiste es inferior, digamos, y uno junta el duodeno de frente hacia el colédoco, ¿no? Eso es uno de los tratamientos. Pero lo más probable es que suceda que hagamos una derivación en hidrolux, o sea, levantar el VI1 y subirlo hasta la vía biliar, ¿no? Las derivaciones colédoco-duodenales en realidad son derivaciones que están con tendencia a desaparecer por las complicaciones que tienen. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día, en la anterior clase, hablamos del síndrome de postcolecistectomía? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué pasaba el síndrome de postcolecistectomía? Tú sacabas la vesícula y la bilis pasaba muy rápidamente hacia el duodeno, y alguna parte o gran parte de esa bilis que pasa al duodeno regresa hacia el estómago, hacia el reflujo, y eso genera pues problemas, ¿no es cierto? Imagínense que en cierta manera uno hace la derivación, o digamos, cuando uno le saca la vesícula, la papila tiene cierta, digamos, forma de proteger, y de hecho esa es la razón por la cual el colédoco después va creciendo poco a poco, porque la papila comienza a controlar la salida de bilis, ¿no es cierto? Comienza a funcionar como una valvulita. Pero ¿qué pasa en las derivaciones? Acá ya no hay valvulita. Va a haber un huequito que va a una anastomosis, una unión que va a juntar de frente el colédoco hacia el duodeno. Entonces ya ni siquiera va a haber una papila que regule, digamos, en cierta manera la salida de bilis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir más bilis de lo normal todavía, va a estar pasando y pasando y pasando. Entonces, el síndrome post-colecistectomía, esa gastritis alcalina del cual hablamos, va a ser mucho mayor todavía. Entonces, por eso es de que esta derivación en realidad ya está desapareciendo por las complicaciones que tiene. Y lo que se está haciendo es preferir esta. ¿Por qué? Porque la bilis que está acá arriba, que va a pasar hacia el VI1, va a pasar en un segmento de más o menos unos 60, 70 centímetros, y de acá, desde el ángulo de 3 para acá, va a haber unos 60 centímetros también. Entonces, es bien difícil que la bilis baje, regrese por acá y se vaya hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos no va a haber reflujo. Por eso es de que se prefiere la hidrolux. Ya saben por qué se llama hidrolux. Es una derivación, uno sube el VI1 hacia acá, hacia la anastomosis entre la vía biliar y el VI1, y el resto se acomoda acá para que la alimentación pueda seguir y pueda llegar acá, y digamos, la vía digestiva, toda esa función que debe ser, se cumpla de forma adecuada, ¿no es cierto? Entonces, esa es una derivación en hidrolux, ¿ya? Lamentablemente, pues estas dos lesiones y otras pueden generar tumores de la vía biliar, y uno de los cánceres es pues el cáncer de la vesícula biliar. Es el quinto cáncer más común de los cánceres del tubo digestivo, y en quienes tienes que sospechar, en pacientes con edad avanzada. Es mucho más común en mujeres, ¿no? Es mucho más común, y hay que tener en cuenta, aparte del quiste de colédoco, pólipos, etc., otros factores como litiasis vesicular y vesícula porcelana. ¿Se acuerdan cuando hablamos de litiasis? De que los cálculos escasos, pequeñitos, esos se complican con colecistitis, con colangitis, con coledocolitis, con pancreatitis, etc. En cambio, los cálculos grandes, los cálculos que están a represión, llenos de cálculos, cuando hay 200 cálculos dentro de la vesícula y están así tensos ahí adentro, estos pueden generar una inflamación crónica de la pared de la vesícula. Esa vesícula se vuelve esclerotrófica y después vesícula en porcelana. Y esa vesícula en porcelana es otro factor que nos va a dar un gran riesgo para hacer cáncer de vesícula biliar, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de cáncer de vesícula hay?
pues igual que en todo lado, los más comunes son los adenocarcinomas, pero también puede haber carcinoma de células escamosas, cistoadenocarcinomas, carcinomas de células pequeñas y otros tipos más. ¿Cómo se presenta? Pues en realidad muchas veces el paciente viene así como en todas las patologías, dolor, náuseas, vómitos, ictericia, etc. Y uno cree que es vesícula con litiasis vesicular. Uno le hace la ecografía y encuentra otras lesiones. Por lo general pues son hallazgos. ¿Y quienes hay que sospecharlos? En sospechas clínicas por síntomas. A veces se hacen hallazgos incidentales. A veces se hacen durante la cirugía. Uno entra por cirugía de la vesícula aparentemente y encuentra pues que la vesícula está toda, los cánceres de todos los tipos de cánceres en realidad tienen un aspecto cerebroide, se llama. ¿Visto cómo es el cerebrito? Como con lobulitos así que se van saliendo. Entonces casi todos los cánceres tienen ese aspecto. Entonces uno entras, agarras la vesícula y ves de que tiene una forma así toda cerebroide, como dicen, ¿no? Entonces uno encuentra a veces de una forma incidental durante la cirugía, o muchas veces el hallazgo es incidental después de la colecistectomía simple. O sea, uno manda a patología y de repente pues no era una colecistitis nada más o una litiasis vesicular, sino que era un cáncer de vesícula. Por eso es importante, este detallito es importante para que nos haga entender el hecho de que cualquier cosa que sacamos del cuerpo, ya sea un tumorcito de piel, ya sea en este caso la vesícula o el apéndice o lo que sea, siempre es una buena idea enviarlo para estudiar el patología. Porque hay muchos tipos de cánceres que aparentemente no son cánceres y en realidad sí lo son, y a veces diagnosticar tempranamente puede cambiar mucho la historia. Esto ya lo conocen, las clasificaciones PNM para todos los cánceres de todo tipo, ¿no es cierto? Igual en el caso del cáncer de vesícula, pues igual se hace con PNM, igual el test respecto al tamaño y a las características del tumor. El N se refiere a las características de la invasión de ganglios, a veces ganglios en la zona, hasta ganglios en otras instancias. Y la M se refiere a si hay metástasis o no hay metástasis. Y en base a eso, uno puede clasificar, estadificar se llama, ¿no?, a los cánceres. Sin embargo, alguna clasificación que todavía les van a siempre mencionar es la clasificación de Nevin para cáncer de la vesícula biliar. El Nevin 1 es limitado a la mucosa, el 2 es hasta la muscular, la 3 es invasión de todas las paredes de la vesícula. El tipo 4 es el que va siempre con el ganglio cístico. Por eso ustedes van a ver de que en la medida de lo posible, nosotros cuando operamos la vesícula, siempre tratamos de sacar no solamente la vesícula, sino también por debajo del ganglio para que salga este ganglio, en el caso en que este fuera un Nevin 4, ¿no? Entonces siempre hacer la disección del ganglio cístico, conocido como ganglio de, ¿cómo se llama? ¿Ganglio de qué? Mascagni se escribe, ¿no? Ganglio de Mascagni es el ganglio cístico, ¿ya? Y el Nevin 5 ya es una extensión directa al hígado o a otros órganos, ¿no? Como ven, ¿se acuerdan que les pregunté en el examen los marcadores tumorales? ¿Por qué es importante saber eso? Porque como ven ustedes, el cáncer de vesícula rápidamente da metástasis a cosas que están ahí en la zona nomás, ya sea al hígado, ya sea al páncreas, ya sea a la vía biliar. Por eso es de que cuando ustedes tengan una sospecha de cáncer de alguna de esas zonitas de ahí, no solamente le van a pedir, por ejemplo, ¿no?, para hígado, AFP, ¿no es cierto?, para páncreas, CA19-9, para vesícula, CA-AFP. Entonces no le van a pedir solamente uno de ellos, sino pensarán en que todos esos órganos de ahí pueden estar involucrados. Entonces, ustedes cuando tengan pacientes con patologías sospechosas de neoplasias a nivel de en esa zona, siempre pidan los tres al mismo tiempo, AFP, CA y CA19, ¿no? Porque como ustedes ven, la forma más común de hacer metástasis es directamente a los órganos vecinos. Si bien es cierto, pueden hacer metástasis a otros lados, pero eso es cuando está más avanzado, ¿no? En base a eso, lo que les decía, pues en base al TNM puedes hacer el famoso estadiaje. El estadiaje sirve para definir si ese paciente requiere quimio, si necesita radio, si necesita cirugía o si simplemente necesita vida, calidad de vida, ¿no? Si necesitamos solamente decirle, sabe que ya no hay mucho que hacer, es como la paciente que vimos ayer, ¿no? Es una paciente que ya no hay nada que hacer, o sea,
tiene metástasis a todos lados, está itérica, recontra amarilla, ya no, solamente es cambiar de vida, ¿no? Entonces, para eso es el estadiaje. Entonces, por ejemplo, en el estadiaje, en el estadio 1, lo que hay que hacer es sacar la vesícula. Listo, cuando esto de acá, ¿se acuerdan? Estaba limitado solamente a la mucosa muscular, entonces ahí, sacar la vesícula es más que suficiente. Listo, se acabó la historia. En los tumores T2 y T3, lo que hay que hacer es sacar la vesícula y encima hacer una resección del lecho hepático, o sea, se hace una resección en cuña. O sea, no solamente sacas la vesícula, ¿se acuerdan que la despegábamos poco a poco del lecho vesicular? En este caso no, se da un margen de seguridad de algunos centímetros y uno saca toda esa parte metiéndose dentro del hígado. Eso se llama resección del lecho hepático. Y además hay que hacer una linfadenectomía radical, o sea, hay que buscar todos los ganglios, no solamente el ganglio cístico, sino todos los ganglios pericolidocianos hasta llegar cerca a la emergencia donde sale el tronco celíaco, donde va pues, la arteria hepática que va a ir hacia la vesícula y la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces se hace una linfadenectomía, eso se llama, explorar todos los ganglios y retirarlos, ¿no?, de la zona. Y en los T4 es cuando ya la supervivencia es baja, cuando no hay mucho que hacer. Ya la cirugía, en realidad, si es que se hace, es una cirugía paliativa, ¿no? Ayer vimos una paciente, como les contaba, en el cual se le ha pedido una colangioresonancia. ¿Para qué? No para diagnosticar, porque ella ya tiene un diagnóstico ya, sino para ver si alguna parte de la vía biliar puede estar libre. ¿Para qué? Para ponerle tal vez un stent, para ponerle por ahí en algún segmentito un KER, para que la bilis pueda salir y le demos, más que todo, calidad de vida, ¿no? Para que, ya saben ustedes que el síndrome ictérico va desde cosas muy suavecitas, como son el prurito, ¿no?, que puede ser incómodo, de hecho estar amarillo y que todos te miren así amarillo, ya es todo una incomodidad. Pero, ustedes con la pediatría, por ejemplo, los chiquitos que hacen ictericia, cuando suben a un nivel de bilirrubina tan alto, lo que hacen es un ictus por ictericia, o sea, en otras palabras, una toxicidad a nivel del sistema nervioso. Entonces, esos pacientes acaban encefalopáticos, comienzan a hablar. De hecho, si se acuerdan ayer a la señora que estaba rotando, la señora estaba así como ida, como que no estaba conectada, digamos, estabas tú hablando al lado y la señora te miraba así, ¿no? Porque ya tiene un cierto grado de encefalopatía. Entonces, en estos casos, pues ya no hay nada que hacer, solamente darle calidad de vida. Igual, así como hay cáncer de la vesícula, también hay cáncer de la vía biliar. Hay desde los tumores benignos hasta los tumores malignos. Lo malo, igual que en el pólipo vesicular, que los benignos no son diferentes a los malignos, por lo menos en imágenes. Entonces lo que hay que hacer es estripar. Ya después, cuando uno hace el estudio de la patología, verá pues, si era benigno o maligno. Pero la indicación en cualquier tumor de la vía biliar, ya sea benigno o maligno, pues es retirar, hacer la exéresis. Va a haber varios tipos. Va a haber pues, los famosos adenomas, los leiomiomas, linfomas, tumores carcinoides, angioleiomiomas, fibromas. Los tumores malignos van a ser de 3 tipos. Va a haber pues, los tumores intrahepáticos, biliares y distales. Esto es importante para que se den cuenta, es algo que es un poquito, es fácil de entender, pero a veces uno al inicio no lo entiende. No es lo mismo cáncer hepático que cáncer de la vía biliar, ¿no es cierto? Pero la vía biliar, hay vías biliares intrahepáticas. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay tumores de la vía biliar, colangiocarcinomas en especial, que pueden estar dentro del hígado y no ser cáncer hepático. ¿Se me entiende? ¿No? Son del conducto, pero no del hígado propiamente dicho, ¿no? Aunque están dentro del hígado. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque el manejo a veces puede ser diferente. De hecho, la quimio va a ser diferente para el cáncer hepático como para el cáncer de vía biliar. Entonces, eso es una cuestión ya más de oncología, pero quiero que entiendan que hay cánceres de la vía biliar que son intrahepáticos y que no necesariamente son cáncer hepático, ¿ya? Entonces, va a haber otros que van a ser los periliares, va a haber otros que son más distales hacia el colédoco. ¿Cuáles son los factores de riesgo para su desarrollo? Meningitis esclerosante, colédocolitiasis, colitis ulcerosa, quistes de colédoco y algunas infecciones, algunas maneras infecciosas como la infección por condroitis y meses. Esta es pregunta de examen también, ¿ya? Entonces, acuérdense del nombrecito y esta bacteria que puede causar también tumores de la vía biliar.
¿Cuál es la clínica? Pues va a depender de la localización del tumor. Al inicio todos vienen con dolor, ictericia, náuseas, vómitos, igual. Va a haber ictericia obstructiva, va a haber signos y síntomas de colangitis, va a haber pérdida de peso, dolor abdominal inespecífico, prurito, alteraciones laboratoriales, alteraciones del perfil hepático, elevación del CA y CA19. Ayer justo, esto es importante que ustedes se acuerden, justo ayer vimos en los resultados de perfil hepático, ¿no? Cuando ustedes tienen un paciente con ictericia obstructiva, eso lo hablamos en la otra clase todavía, cuando sube el TG o TGP alto y la fosfatasa sube también, pero no tanto, y digamos mi sospecha de obstrucciones por cálculos es mucho mayor, ¿no es cierto? Pero cuando sube la fosfatasa así alto y el TG o TGP sube un poquito nada más, ahí tengo que pensar en cáncer. Entonces mi espectro de estudios va a cambiar, entonces yo le pediré marcadores tumorales, le pediré tomografía con y sin contraste, o sea, la cosa cambia, ¿no? Ayer justo vimos, ¿se acuerdan? Los hemos notado de que su fosfatasa alcalina estaba así por, creo que en 1800, creo así, alto, el TG o TGP apenas subía a 300. Entonces, esa diferencia, o sea, tan solo ustedes viendo esos resultados de perfil hepático, pueden sospechar o de algo obstructivo por cálculos, que es lo más común, o de algo obstructivo, pero por cáncer, ¿no? Entonces, este detallito es importante. Este detalle nos hace explicar por qué cuando nosotros tenemos un paciente con litis vesicular común y cualquiera, siempre dentro de vuestro estudio debe ser pedir perfil hepático. Justamente para que el paciente no tenga ictericia, aunque el paciente esté normal aparentemente, ese detallito, la diferencia entre TG o TGP y fosfatasa alcalina, nos va a ayudar mucho en suponer o sospechar de otras cosas, ¿no? Pues eso es importante. Entonces, si yo sospecho, ya de cantito, ya me vienen los marcadores tumorales, ¿no? Por eso es importante lo que les pregunté en el primer examen. O sea, marcadores es una cosa que nos puede ayudar muy rápidamente a sospechar de diferentes patologías. Es importante que ustedes sepan marcadores no solamente de mi curso, sino de todo, del músculo. Les he mandado el archivo ese que tiene de todo, ¿no? Hasta cosas que la verdad yo ni siquiera había escuchado una vez, pero ya pues ustedes van al CAES, esto de inmunología y todo eso, ustedes lo van a aprovechar cada vez más, ¿no? Entonces, marcadores tumorales es algo que deben saber sí o sí cuando sospechan de una lesión maligna. Esta clasificación es importante, es la clasificación de Bismuth para ver la localización de los cánceres de la vía biliar. Entonces, esto es lo que yo les decía antes. Puede haber colangiocarcinomas, pero que están, imagínense que, ahí caray, el hígado está hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, hay cánceres de la vía biliar que son intrahepáticos, ¿no? Porque esto de acá va a ser extrahepático. Entonces, esta clasificación de Bismuth es la que es la clasificación de los colangiocarcinomas o cánceres de la vía biliar, en los cuales el tipo 1 va a ser, miren, de acá, de la confluencia del cístico hacia el hepático común. En el tipo 2 solamente el hepático común hasta la confluencia del hepático derecho y hepático izquierdo. En el tipo 3A el hepático común más el hepático derecho. En el tipo 3B el común más el hepático izquierdo. En el tipo 4A el hepático común, el derecho y el izquierdo, y el otro que es así en diferentes zonas, ¿no? Esta clasificación se llama clasificación de Bismuth y se va a parecer mucho a otra clasificación que es la clasificación de las lesiones de vía biliar, que no es algo que no les voy a tocar porque es una cuestión ya más quirúrgica cuando lesionamos la vía biliar, cuando la cortamos iatrogénicamente durante una cirugía. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la litis vesicular? Es importante conocer el triángulo de Karlov, el triángulo hepatocístico, justamente para que cuando estemos operando no cortemos por acá arriba, ¿no? Entonces, cuando igual las lesiones de la vía biliar van a tener una clasificación bien parecida a esta. Entonces, no confundan las lesiones iatrogénicas, que también tienen una clasificación de Bismuth, y las lesiones de la clasificación de Bismuth de los colangiocarcinomas, ¿no? Que son bien parecidas, pero no es lo mismo. Entonces, fíjense bien antes de leer vuestro informe, digamos, diferenciar entre una lesión iatrogénica y un cáncer de la vía biliar o colangiocarcinoma. ¿Ya? Pero, como se dan cuenta ustedes, va a haber los extrahepáticos hasta los que son extra e intrahepáticos. ¿Ya? La resecabilidad va a depender de la existencia de metástasis. En realidad, lo que se hace en todos estos tumores
ya sean de la vesícula, ya sean de la vía biliar, a veces del páncreas, es hacer lo que llamamos una duodenopancreatectomía, más conocida como cirugía de Whipple. Se escribe W-H-I-P-P-L-E, cirugía de Whipple. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en esa cirugía de Whipple? Hay que sacar todo el duodeno, hay que sacar parte del páncreas, hay que sacar parte del estómago y parte de la vía biliar. Es una cirugía, como se dan cuenta ustedes, una cirugía bien compleja, bien chévere, pero bien compleja. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando es resecable. Pero cuando ya no es resecable, y por eso se pide la con angioresonancia, uno tiene que ver la posibilidad, digamos, de darle calidad de vida al paciente. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos en algunos casos es hacer una interconsulta gastro para que le pongan stents. El stent, ¿saben qué es un stent? ¿Sí? ¿Ya han visto ya el gastro? El stent es, imagínense, es un tubo. En realidad hay diferentes tipos de stent, hay de plástico, hay metálicos, hay unos que son autoexpandibles, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo en este caso, vamos a hablar de este, tienes el tumor acá, la bilis no puede pasar. Entonces, por endoscopía, el gastro puede llegar acá y mete un tubo, como, no sé, como hacer un túnel, digamos, ¿no? Mete un tubito que se llama stent para dilatar la vía biliar y que la bilis pueda pasar, ¿no? Eso es un stent, es una prótesis de la vía biliar. Y hay varios tipos. La idea es de que el stent va a servir para dejar que la vía biliar esté permeable. Obviamente el stent no solamente se aplica para cáncer, también en otros casos como estenosis, hipertrofia de la papila, etc., se puede utilizar stents también. Pero en cáncer también se puede utilizar las famosas prótesis o stent de la vía biliar. También, ¿se acuerdan cuando hablamos del CTPH? ¿Qué era CTPH? La colangiotransparieto hepática, ¿no es cierto? ¿Quién lo ponía? El radiólogo intervencionista, ¿no? Con guía ecográfica, con guía tomográfica, lo que hace es hacer una punción acá en el flanco derecho hasta encontrar con la guía ecográfica o tomográfica, encontrar una vía biliar intrahepática, meterle ahí un tubito y dejar ese dren para que la bilis, que no puede pasar hacia abajo, regrese y se salga por ese tubito hacia acá. A eso se llama drenaje de la vía biliar por vía percutánea. Y obviamente si a través de ese conducto yo le echo contraste y le tomo una radiografía, eso se llama colangiografía transpariente hepática. Así como había la CEPRE, que era colangiopancreatografía endoscópica, así como había una colangiografía transquer, igual en este caso una colangiografía a través de ese drenaje percutáneo se va a llamar CTPH, colangiografía transpariente hepática. Igual que la CEPRE, ¿cuál era la ventaja de la CEPRE? Que era diagnóstica y terapéutica. En este caso, también este CTPH es diagnóstico y también es terapéutico, porque a esa paciente, por ejemplo, la de ayer, se le está haciendo el trámite para que se le pongan un drenaje percutáneo, ¿no? Porque abajo ya está todo tomado, ya no hay más que hacer. Lo único que queda, y obviamente en la resonancia después, hoy día en la mañana vimos de que su vía biliar era recontra, la vía biliar intrahepática era recontra dilatada, ¿no? Porque hacia abajo está tapado. Entonces va a ser, digamos, medio fácil encontrar una vía biliar intrahepática y dejar un tubito ahí, un drenaje, para que la bilis pueda salir por allí hasta que la paciente pues fallezca lamentablemente. Entonces eso es las otras patologías. ¿Seguimos con otra clase más para recuperar o lo hacemos por partes? ¿Una vez?